Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde participó activamente en el movimiento estudiantil. Desde hace más de 10 años ha sido partícipe de diversos movimientos sociales en México, incluyendo el Yo Soy 132, la defensa del petróleo en 2013 y 2014, la defensa del voto en el 2012 y 2018, así como la exigencia de justicia para los compañeros normalistas de Ayotzinapa, la lucha feminista y en contra del despojo neoliberal. Marcela también ha trabajado en varias posiciones en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde creó, organizó y coordinó círculos de estudio a nivel nacional, así como el proyecto feminista Frente Amplio de Círculos de Estudio, ambos bajo el método de la educación popular. A mediados de 2017, creó la organización Relevo 21 con el objetivo de luchar contra la precarización laboral, contra el imperialismo, contra el racismo y por la lucha en contra del colapso climático y por los derechos de las y los jóvenes. En cuanto a su experiencia, Marcela ha trabajado como colaboradora en la Secretaría General de Morena y en la coordinación de planes y programas académicos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. En cuanto a su trayectoria académica, Marcela ha sido becaria grado tesista en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, participando en el proyecto de investigación titulado Gobierno y Democracia en América Latina, en la búsqueda de igualdad social y la participación ciudadana. Es un gusto tenerte aquí, Marcela. Muchas gracias por aceptar la invitación de convivir en este espacio con nosotras, nosotros y nosotres. Sé que será un espacio muy educativo y muy formativo para todas las personas que estamos aquí presentes. Sin más preámbulo, les dejo para que desde su trayectoria y su experiencia nos comparta cómo es ser mujer y joven en la política y cómo las personas jóvenes podemos incidir de manera activa en esta misma. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por la invitación, Marlene. Es un gusto igual volver a encontrarte aquí en este espacio. Les saludo desde Iztacalco y quisiera decirles que me he ruborizado un poco con la trayectoria, con el currículum que leyeron. Todo es real, pero leerlo todo de golpe me hace sentir muy nostálgica y eso me hace iniciar mi intervención con el motivo por el cual nos empezamos a inmiscuir en la política. Me gustaría que conversáramos también sobre eso, tener una plática también casual, porque justamente de casualidades está hecho también el mundo y también desde experiencias propias podemos también abonar muchísimo a una construcción pues ya más elaborada, política, teórica, de accionar. Eh, Quisiera comentarles que creo que muchas nos dedicamos o elegimos carrera, en mi caso ciencias políticas, porque nos duele algo de lo que vemos en nuestra cotidianidad. Nos duele la desigualdad, nos duele ver personas que parece que no tienen nada, absolutamente nada, solamente dolores y ver esas caras de tristeza todos los días nos indigna. Nos duele ver a nuestras familias pasarla mal, nos duele ver inclusive a nuestros amigos, amigas tener pues condiciones adversas, económicas o sociales o de violencias. Entonces, creo que muchas veces mientras vamos creciendo, vamos tomando conciencia de lo difícil que es vivir en este mundo, lo difícil que es sentirse también acompañados y acompañadas. Y también hemos llegado a conclusiones, pues, acerca de cómo abonar para que este mundo sea mejor. Entonces, la otra vez estábamos en la ESIT, que es la Escuela Superior de Industria Textil del Politécnico, y son ingenieros, ingenieras, y platicábamos y decíamos y concluíamos que muchas veces elegíamos nuestras carreras, ingeniería, ciencias políticas, filosofía, de cualquiera que sea, porque queríamos abonar a la construcción de un mundo mejor. Y ahí es donde entra esta parte, este evento canónico, por así decirlo.
que es qué es la política, qué significa hacer política, por qué inmiscuirnos, involucrarnos en la política. Y bueno, ustedes que son juventudes desde la izquierda saben muy bien que la política no es esto que nos han vendido y en lo que hemos luchado muchísimo también para convencer a muchas y a muchos, muchas para que se involucren en el quehacer político, que no es solamente un montón de personas blancas, privilegiadas, generando acuerdos y excluyendo a los demás, sino que la política es una disputa constante de espacios de incidencia en todos los sentidos, pueden ser espacios territoriales, espacios legislativos, espacios en el Estado, en gobierno, pero es una disputa política, la política es una disputa para la transformación y sobre todo la izquierda debe de apelar a la transformación radical de las condiciones en las que nos encontramos. Más ahora que estamos viviendo un momento tan importante a nivel mundial, tenemos una crisis con el caso de Palestina, que todos sabemos y nos indignamos por eso, un genocidio constante que existe en el mundo y también vemos que en nuestro país estamos viviendo las consecuencias del neoliberalismo y estamos viviendo en una coyuntura en donde está en disputa el continuar y profundizar con un proyecto alternativo al neoliberal o regresar a el dogmatismo de las políticas neoliberales tal cual se generó el recetario en algún momento en Washington. Estamos en ese momento, yo me permito con ustedes ser un poquito más académica, pues, porque entiendo que a ustedes les interesa también que abonemos en eso. Eh, en ese sentido, me parece fundamental que todas y todos nos pongamos como primer tarea hacer una campaña de que la política no es lo que nos han vendido que es política y que alejarse del quehacer político es aceptar y derrotarse porque no hay otra forma de transformar a gran escala si no es haciendo política. Es decir, si nosotras y nosotros decimos, bueno, nos interesa mucho el tema del agua, porque ha existido sequía, porque tenemos un calorón espantoso, porque en mi colonia no hay agua. Y entonces empezamos a generar acciones individuales, desde lo individual. Por ejemplo, es que hay que cuidar más el agua, hay que bañarnos menos tiempo. ¿Qué impacto realmente vamos a tener? Muy poco. No vamos a estar disputando realmente nada. Pero si nosotras y nosotres nos unimos para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en el tema del agua, nos organizamos territorialmente y además proponemos que se regule el tema del agua a las empresas que consumen más agua que toda la población, entonces estaremos generando una incidencia y de eso se trata el quehacer político, de transformar a gran escala. Solamente con acciones individuales no se le puede dar solución a problemáticas sociales. Y esta conclusión es la que a mí me ha llevado en lo personal y quisiera escucharlos también a ustedes a pues generar y militar en conjunto con compañeras y con compañeros. Y la siguiente vertiente a que nos lleva esto, ya que estamos en política, porque es complicado estar en política, porque se mueven muchísimas estructuras. Es cierto que nosotros y nosotras vamos con la cara muy en alto, diciendo política es una actividad digna, es una actividad social, es una actividad para transformar, pero no todas ni no todos piensan de esta manera. Y generalmente las personas que ya están enquistadas en ciertos puestos de representación o de poder o de decisión no lo piensan de esta manera. Y entonces aquí viene una gran controversia porque finalmente este sistema político y el sistema político mexicano se ha creado a la forma del PRI. Y muchas veces pareciera que para sobrevivir en este sistema político mexicano debes de caer en ciertas prácticas como el priismo nos ha enseñado
Y ahí es cuando muchas y muchos nos decepcionamos y decimos, ya no queremos, yo no quiero caer en esto, tengo principios éticos, mejor me dedico a otra cosa. En política siempre es lo mismo, todo lo que he aprendido con compañeras y compañeros o en la facultad, con mis maestros y maestras, que finalmente los más conservadores tenían razón. Viene un momento de desesperanza también, ¿no? No todo en política es alegría, compañerismo, tiene sus contrastes también, tenemos nuestros momentos ahí de reflexión desde la tristeza, desde el dolor ante el panorama que tenemos. Y aquí el tip de supervivencia que yo les puedo dar es, en primer lugar, no pasar este proceso en solitario, porque la política debe ser una actividad que se debe de llevar en comunidad, con compañeras y con compañeros, con quien puedan confesarle incluso lo que están pensando, por muy malo que, que suene. Oye, es que me ofrecieron esto y yo como veo el panorama, pienso que podría ser beneficioso para el colectivo, para la colectiva, aunque implica prestarnos algo con lo que quizá no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, esas cosas no se las callen, tienen que contarlas con sus compañeras y con sus compañeros y tienen que consensarlas y tienen que debatirlas, porque aunque parezca muy mínimo, todo en política tiene una complejidad estructural y también voluntaria. Y entonces aquí, entre la estructura y las voluntades, se pone en juego la fuerza que podemos tener y la gran capacidad de creatividad para disputar aquello que está impuesto. Entonces, ese tip también me parece como muy importante dárselos ahora en retrospectiva, después de todo este camino que ha leído Marlene. Siempre me he podido acompañar con pues mis amigos y amigas y hemos concluido siempre que este mundo no necesita más políticos como los que padecimos cuando éramos niñas, niños, niñas, que no necesitamos más derrotados morales, que necesitamos al contrario más líderes morales, más dirigentes sociales que se ensucien las manos en los territorios, no solamente con territorios me refiero a colonias, sino por ejemplo en las universidades, en las preparatorias, en los centros de trabajo, que necesitamos cada vez más aliados, aliadas, y cada vez necesitamos más en nuestros espacios, coordinarnos con muchísima ternura, que eso también es algo que nos cuesta un montón de trabajo porque ahí se juega pues la estructura patriarcal que de pronto pues es bastante violenta, ustedes seguramente lo han estudiado, lo saben, y que necesitamos, aunque suene muy cursi, generar pues estos lazos de confianza con nuestros compañeros y compañeras que quizá nos estamos encontrando en el camino y solo así poder avanzar generacionalmente e incidir en los espacios. Y a propósito, pues, de esta pregunta que hace Marlene, ¿cómo jóvenes, cómo incidimos en los espacios de decisión? Solamente unidos, organizados, podemos incidir en los espacios de decisión. Nos encontramos en un mundo que está cambiando, que está poniendo pues en juicio varios paradigmas. Además, pues nuestra población está cambiando, cada vez somos más jóvenes. En México estamos justamente en el momento en donde existen más jóvenes que boomers o adultos mayores. No lo digo de manera despectiva lo de boomers, pero así para que entiendan más o menos cómo va la escala generacional. Y aún así, nos encontramos con muchísimas trabas para poder incidir en los espacios de decisión. A mí me ha pasado como legisladora, ustedes sabrán que yo pues propuse la ley Malena, la redacté en conjunto con María Elena Ríos, sobreviviente de violencia ácida, saxofonista oaxaqueña, y con muchas otras activistas y sobrevivientes de violencia ácida, y me costó 2 años poder aprobar esta iniciativa de ley porque muchas veces parece que no es prioridad para la agenda del grupo parlamentario, porque existen otras múltiples agendas que también son importantes y que entonces aquí lo que uno tiene que hacer es organizarse, disputar, ponerse muy firme, decir, necesitamos aprobar esta ley porque están organizadas las activistas, las sobrevivientes. Yo no podía avanzar si no era porque tenía mis compañeras y compañeros y que estaban organizadas las activistas. Entonces, eso es clave para poder incidir. Si solamente llegamos y con buena intención y llegamos con un diputado
Oiga, diputado, es que nosotros queremos revisar el tema de la ley de juventudes, porque a nosotros nos preocupa los espacios de representación, los derechos que tenemos los jóvenes, que no está interseccionado con el tema del trabajo. Nos interesa que se elimine por completo el outsourcing en la Ciudad de México, porque en los call centers, pues nuestros compañeros y compañeras viven en situaciones muy precarias, no tienen derechos laborales, les cuentan el tiempo para ir al baño, pero ustedes no van organizados y no hay un trabajo de base social que ustedes puedan decirle, existe este trabajo de base social y esta demanda ciudadana. Generalmente lo que se hace es agarrar la propuesta y decirla, vamos a revisar, muchísimas gracias, claro que sí, pero no se vuelve una prioridad. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que quizá muchos y muchas no han hecho, que es empezar a meternos a organizar toda la base, todos los territorios, generar nuevos liderazgos en territorio, que si quieren ahorita les comento por qué es importante eso, y no abandonar la formación política. Es muy importante que, aunque sea por Zoom, no abandonemos estos espacios también de intercambio de saberes, de intercambio de ideas, de contrastes, porque eso es lo que nos permite aclarar algunas ideas y crecer. Entonces, yo empezaría con eso. No sé qué tal ustedes lo escuchan, lo perciben, qué opinan. Y pues yo con eso cierro la primera intervención, porque si no, yo me sigo de corridito, porque hablo un montón. Muchas gracias, Marce. Eh, este espacio también es para recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor nos alcen la mano o nos avisen por medio del chat para poder habilitar su micrófono y que este intercambio se vuelva más dinámico. Hasta este momento, ¿alguien quisiera tener una intervención? En caso de que no, pues vayan pensando en sus preguntas, también las pueden ir depositando en el chat y les vamos a dar el uso de la voz para que ustedes las expongan ante nuestra ponente. Y bueno, Marce, nos gustaría también profundizar en el tema de las mujeres en la política y particularmente en el tema de las mujeres jóvenes, porque sabemos que el ser mujer y ser joven crea una especie de intersección que agudiza la opresión que nosotras vivimos al tratar de ocupar estos espacios o de incidir o de hablar al frente de nuestras luchas y de nuestras causas. Quisiéramos saber tú cómo has vivido eso o cómo has padecido y lidiado con la opresión y también en cuanto a grupos de compañeras organizadas. Ya, pues ha sido un proceso. Eh, Cuando entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales era 2013. Era un panorama muy desolador porque acababan de perpetuar el segundo fraude electoral hacia el proyecto alternativo de nación encabezado por nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al yo estudiar en ciencias políticas pensaba que el panorama iba a ser un poquito más esperanzador, que íbamos a tener como discusiones en las aulas que atendieran a estas problemáticas que me parecen nodales para nuestra generación, el tema del colapso climático, los derechos laborales, los derechos de las mujeres. Y tristemente lo que yo encontré es que había mucha resignación y varios se fueron a las filas del PRI, a Juventudes del PRI, porque decían que si en 2012 habían hecho un fraude, ya no había nada que parara al priismo. Entonces, pues ahí se vio desde el primer semestre que todos entramos con mucho ánimo primero, pero ya la segunda o tercera semana empezó la desbandada hacia la derecha, como que también se preocupaban por su futuro. Y entonces empezaban a decir, bueno, ¿y dónde vamos a tener trabajo en un partido político? Entonces, Acción Nacional, a Juventudes del PRI, tenían un instituto, el Instituto Colosio. Entonces ahí se iban. Y en la izquierda éramos poquitas organizados y además
atomizados. Estaban pues los compañeros y compañeras que estaban en los cubículos, yo no estaba en un cubículo, estaba como más, ellos decían más moderada, pero bueno, yo pensaba que si tomaba espacios estudiantiles y teníamos una problemática de espacios, pues era un poco contradictorio, era mi posición en ese momento. Entonces, pues yo decidía no estar en los cubículos, pero pues ahí encontré varias compañeras y compañeros y nuestra primer tarea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenía que ver con el cerco al Senado, en la defensa del petróleo y para que no metieran e impusieran el fracking como un método de extracción del petróleo, que no sé si ustedes sepan qué es el fracking, pero es un método súper nocivo para la sociedad, para el medio ambiente de extracción de petróleo que utiliza muchísimos litros de agua a una gran fuerza, fracturan el suelo y por eso se llama fracking y así extraen el gas natural, perdón, y empiezan a trabajar con eso. En Estados Unidos está prohibido porque ha generado cáncer, infertilidad en las poblaciones en donde se empezó a implementar y era una de las cláusulas más importantes de la nueva reforma energética que impulsó en su momento Peña Nieto. Entonces nos dedicamos a hacer periódicos murales en todas las facultades de qué es lo que significaba el fracking, qué significaba la reforma energética. Hicimos ahí ponencias con especialistas, con Jiménez Espriu, con Víctor Flores Olea, que ahorita ya, pues él es un compañero que murió hace 2 años, me parece. Con varios compañeros especialistas, ahí tomamos el Flores Magón de Ciencias Políticas. Y les cuento esto porque al mismo tiempo yo me daba cuenta de que éramos muy poquitas las compañeras que estábamos inmiscuidas en la política, eh, que en mi colectivo éramos 3 de 20 que éramos. Es decir, no representábamos más que un poquito más del 10% y que cargábamos muchísimo trabajo. O sea, las que siempre estábamos en la pega de carteles éramos nosotras, las que siempre estábamos en los saloneos éramos nosotras, las que siempre estábamos ahí generando propuesta éramos nosotras y a la vez nos costaba muchísimo trabajo incidir en las decisiones del colectivo. Y en esos momentos no estaba todavía la ola violeta y apenas empezaba un poco, incluso en ciencias políticas, a hablarse sobre el tema de las mujeres y por ahí empezaba a haber alguna materia que era estudios de género, pero había mucho estigma también. Era como las feminazis y las mujeres feministas son feminazis, ¿no? Ese era el estigma que estaba cuando yo iba en mi primer semestre e inclusive muchísima resistencia por parte de las compañeras, ¿no? A pesar del panorama que teníamos, decían, bueno, pero es que el feminismo no me siento representada por ellos, y entonces el igualismo, y había debates aquí que quizá ahora a ustedes les parezcan como muy ociosos, pero en 2013 ese era el panorama. Pero sucedió algo en 2014, dos cosas muy importantes. Primero, los compañeros del Instituto Politécnico Nacional se fueron a paro por el tema del plan de estudios y porque querían desmantelar el sentido social del Politécnico y además había ahí unas cláusulas que no se entendía muy bien, que era la descentralización del Politécnico, que pues para muchas, para muchos cuando lo estudiamos eso tiene que ver con una neoliberalización, la mayoría de las veces la neoliberalización de la educación. Y entonces ellos se fueron a paro y muy seguidito pasa lo de Ayotzinapa. Entonces empezó como un momento de mucha algidez social, nos íbamos a las marchas, cada vez que se convocaban, estábamos ahí en las calles haciendo pega, eh, confrontándonos también con el cuerpo de granaderos, que, híjole, en esos momentos nos tocó sacar a compañeros ahí de los llamados separos, rescatar a compañeras y compañeros que estaban gaseados, una situación bastante álgida y de crisis social, diría yo, de mucha unión estudiantil también, pero también ahí nos empezamos a dar cuenta de que pues las mujeres como con voz propia no pintábamos tanto. Y salió un comunicado, que es uno de los primeros comunicados de esta oleada feminista que yo les recomiendo que lo lean, que salió en un blog
justamente, que se llamaba Yo no soy Ayotzinapa. Yo no soy Ayotzinapa. Es muy fuerte que se haya posicionado así en ese momento. Pero Yo no soy Ayotzinapa lo redactaron compañeras feminismo popular que decían, sí nos conmueve lo de Ayotzinapa, pero llevamos mucho tiempo sufriendo el feminicidio de muchísimas mujeres y la sociedad nos ha indignado como se indigna ahora y nos sentimos aún invisibilizadas con lo que está pasando y creemos que es nuestro momento de tener voz y de participar porque no hemos podido y no nos hemos organizado y también la estructura misma no nos lo ha permitido y tampoco nos sentimos identificadas con el feminismo y empezó a ponerse ahí como eh, esta palabrita del feminismo blanco, de las feministas universitarias que han tenido acceso a la educación superior y que hablan de la tercera interpretación de Simone de Beauvoir. Ellas hablaban desde un feminismo territorial y popular. Entonces a mí eso me empezó a conmover y empecé a inmiscuirme en los feminismos. Y entonces ahí conocí a compañeras más de menor edad que yo, que me enseñaron muchísimo, porque las de mi generación como que todavía tenían como este estigma, pero afortunadamente al estar en un colectivo yo aprendí muchísimo de las compañeras que venían como de otras generaciones y entonces ellas me empezaban a recomendar libros y entonces empezábamos a tener debate con ellas. Eh, Finalmente yo tuve que tomar la decisión de salirme de mi primer colectivo porque ya no convergía con estas pues demandas, yo quería otra cosa y otros compañeros también no nos peleamos ni quedamos mal para nada, pero nos salimos e hicimos nuestro propio colectivo que se llama Relevo 21 y ahí conocí a varias compañeras y decidimos que era importante tener nuestro propio espacio eh, para nosotras, para debatir, para pensar, para quejarnos inclusive. Y empezó como una catarsis. Yo me acuerdo muy bien que nuestra primera sesión de círculo de estudio la hicimos en casa de una amiga con café y tecito. Ella vivía sola en ese entonces en Santo Domingo, ahí cerca de Ceú, y empezamos a decir cómo fue nuestra vida, cómo fue nuestra adolescencia. Nos dimos cuenta que la mayoría habíamos tenido problemas de la alimentación, anorexia, bulimia, que muchas habíamos tenido problemas con nuestros novios, que nos dolía el amor romántico, que bueno, ya después lo nombramos, y que además nos molestaban ciertas actitudes dentro del colectivo que nos hacían sentir muy invisibilizadas y en general en la política. Y entonces decidimos tener una reunión con nuestros compañeros y anunciarles que íbamos a hacer nuestra colectiva que iba a tener un papel importante y de coordinación y que esto del machismo ya no podía venir más en el colectivo y que notábamos muchísimas actitudes que no nos gustaban y entonces nos confrontamos con ellos y puta, no salió tan bien. Salió muy tensa la reunión. Por suerte, pues varios compañeros porque se tiene que hacer de pronto un trabajo hormiguita y yo obviamente yo le estoy hablando de lo chiquito primero, pues empezamos a hablar con ellos y decirles, oye, esto pues, no está chido que hagas porque pues es violento, porque hemos leído y sentimos que es patriarcal y ahora ya le podemos poner nombre a esta que sentíamos que no nos gustaba y ahora tiene nombre. Eh, y entonces empezaron poco a poco a agarrar la onda y empezamos a hacer círculos de estudio en conjunto para hablar de esto. Empezamos a leer a Silvia Federici, a Bell Hooks, a Angela Davis, porque además pues éramos un colectivo como ustedes de izquierdas. Entonces empezamos a leer a las compañeras y a decirles, oigan, pues es que no las pasamos leyendo a puros compañeros hombres. También las mujeres tenemos una perspectiva del mundo, de la vida, de la política. Hay que leerla y no nada más en nuestra círcula sea, nuestra círcula se empezó a convertir en otra cosa, ¿no? Ahí empezamos allá a generar actividades propias desde el feminismo, eh, pero queremos que todas, todos, todes lean esto, se formen en esto, entiendan lo que les estamos diciendo, ¿no? Y no venimos a hacerles también la chamba a ustedes, ¿no? O sea, tienen que asumir una tarea, tienen que asumir un papel. Costó trabajo, pero ahí fue pues empezamos a incidir, a participar. Y fíjense que algo muy similar
pasó en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, del colectivo, de lo que pasó en el colectivo, que es en chiquito, que es estudiantes, que pudiese parecer algo, digamos, no tan relevante a nivel de las estructuras. Esto me dejó un aprendizaje muy importante para que cuando entráramos al Congreso, formáramos el Aquelarre de Donceles. El Aquelarre de Donceles somos un grupo de diputadas de distintas alcaldías. Está la diputada Ana Francis Moore, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Está Ale Méndez, que ella es diputada por Xochimilco. Valeria Cruz, diputada por Iztapalapa. Valentina Batres, que también ustedes la conocen muy bien, que es diputada por Álvaro Obregón. Está la diputada Nancy Núñez, que ahora es candidata a la alcaldía de Azcapotzalco. Está la diputada Xochil Bravo, que ella es de Tlalpan. Nos juntamos porque todas nos entramos, escuchamos algunos comentarios que no nos gustaban de nuestro propio grupo parlamentario y dijimos, esto no nos puede pasar. Y ya aprendimos desde distintos espacios. Yo aprendí en mi colectivo, las otras compañeras aprendieron en otros espacios desde el territorio, desde el quehacer político. Nos tenemos que unir y tenemos que cuidar, uno, la agenda de género y también que los compañeros diputados se comprometan con un proceso de despatriarcalización, porque miren, de pronto había un compañero que se subía a hablar de la menstruación digna y digo, está bien, pero se subía a hablar desde el estigma hacia la menstruación. Entonces ya el aquelarre de Donceles llegaba y lo sentaba a platicar con él y a decirle, a ver, no nos parece bien que haya subido a la tribuna a decir esto, 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 esto. Funcionó muy bien. Internamente nuestro grupo parlamentario funcionó para unir a las compañeras, no solamente a las que nos asumíamos como el aquelarre de Donceles feministas, sino a todas las diputadas del grupo parlamentario de Morena. Estuvimos muchísimo más unidas, más en coordinación y también con los compañeros. Y ahora que ustedes han sabido que existe pues eh, estas alianzas que son importantes en los congresos, que se hizo, por ejemplo, con el diputado Gaviño, que venía del PRD, con la diputada Andrea Vicenteño, que venía de Acción Nacional y que se desbandó para se llama Asociación Parlamentaria Izquierda Demócrata. Bueno, con estos aliados también en la red de Donceles incidía en las iniciativas, en lo que proponían. Entonces, esta participación organizada de las mujeres funcionó muy bien en este congreso. Hicimos un encuentro nacional de legisladoras a nivel local. Todas se llevaron la tarea de hacer su propio aquelarre en su grupo parlamentario, porque funciona muy bien no solamente para cuidar la agenda de género, funciona muy bien también para hacer consensos en política. La participación de las mujeres es fundamental para llegar a acuerdos. Parece que no, pero si nosotras no estamos, la dinámica de la política cambia. Y más en estos personajes que ya llevan en su legislatura número 8, hagan de cuenta, y que vienen de una generación distinta y que entienden la política de manera distinta porque crecieron en un contexto diferente. Entonces, creo que ha sido fundamental que nos organicemos y aprovechando también el tema de las mujeres jóvenes. Valeria, Ale, también son jóvenes, digo, ellas, yo entré con 25 años al Congreso, ellas con 28, 30, todavía entran en ese marco de la juventud. Y cuando nos querían juvenear, porque pasa, ¿no? Esta estructura de, pues que tú no le sabes porque tú estás muy chiquita, las cosas no son así. Y una cosa es que te quieran enseñar desde una posición mira, yo llevo 8 legislaturas acá, soy legislador, sé cómo se hace la dinámica parlamentaria, a tú no le sabes y anular por completo la opinión. Nos sirvió muchísimo estar juntas en el Congreso y hacer respetar nuestra voz y que además se entendiera también desde la aquelarre que era importante que las mujeres jóvenes tuviéramos pues una representación fundamental. Entonces a mí me propusieron como secretaria de la mesa directiva y eso fue gracias a la aquelarre de Donceles, gracias a estas compañeras que han confiado en mí y que pues confiamos una en la otra. Todas tuvimos presidencia de comisión también porque pues
en el tema de las negociaciones dijimos, es importante que las mujeres y que las mujeres jóvenes estén representadas, porque desde la izquierda debemos de entender que es momento de que las mujeres estén en espacios de decisión, que estemos en espacios en los que veamos por todas y que estén representadas las diferentes generaciones. Y las jóvenes, las mujeres jóvenes, estamos en una situación de foco rojo a nivel nacional y a nivel mundial y necesitamos tener esta representación. Y afortunadamente se entendió muy bien, también incidimos mucho para que fueran dos coordinadoras del grupo parlamentario, que es la diputada Marta Ávila y la diputada Guadalupe Morales, coordinadora y vicecoordinadora, y eso no había sucedido en ninguna otra legislatura. Casi siempre habían sido hombre, mujer o dos hombres, y en las otras bancadas, en el PRD, pues eran dos coordinadores, y eso que eran cuatro legisladores. En Acción Nacional eran dos hombres, que uno está ahorita en aprendido porque era uno de los cómplices del cartel inmobiliario, Christian von Roerich. Eh, en fin, en todos los otros grupos parlamentarios eran dos hombres, solamente en Morena eran dos mujeres, pero era porque estábamos organizadas, porque antes de justo entrar a las decisiones nos juntamos y empezamos a reconocernos, a reconocer nuestra agenda. Y entonces lo que yo aquí quiero transmitirles y toda esta super historia, que perdonen si me extendí, es para decirles, si no estamos organizados no somos nada. Entonces por eso Gramsci dice, organícense. Y todos los teóricos desde la izquierda, todas las teóricas desde la izquierda, hablan de la necesidad de organizarnos en grande o en pequeño, en colectivos estudiantiles, en colectivos territoriales, en cooperativas, en partidos políticos, que ese es un gran debate que ahí tenemos, cómo organizarnos en un partido político como es Morena, que bueno, estará interesante también esa discusión, pero si no, no podemos incidir en una agenda. Nos vamos a quedar justamente en acciones muy limitadas y que tenemos que consensar también nuestro horizonte político. Ahorita está, gracias a la candidata a jefatura de gobierno de Morena, Clara Brugada, pues estamos hablando mucho de las utopías. Y las utopías siempre han sido importantes para la izquierda, porque no son eso irrealizable que jamás se va a poder realizar, sino la utopía es algo que te ayuda a caminar. La utopía es tu horizonte político. ¿Qué queremos? Un México con cero pobreza, con cero desigualdades, con cero estudiar es un privilegio, que eso no exista, pues. Queremos un México en donde no exista el colapso climático, un mundo donde no exista colapso climático. Y no tiene nada más que ver, por ejemplo, con el tema de los plásticos, que ahora yo me levanté con la noticia de que ya habían encontrado microplásticos en sangre humana. Más allá de eso, nos levantamos con una utopía, tenemos que luchar por una utopía, tenemos que consensar con una utopía, tenemos que organizarnos con vistas a una utopía. Y aunque nos digan ingenuos, porque siempre se nos ha tachado de, es que estás chavito, ¿no? Es que eres muy ingenuo. A mí, en lo personal, no perder la utopía de poder generar una iniciativa de ley que dignifique violencia ácida, que dignifique este crimen que pareciera que existe en otras latitudes, pero que en México no, de visibilizarlo, de platicar con las compañeras, eso me permitió mantenerme también firme ante las múltiples obstáculos que tuvimos. Un ataque directo de la derecha por parte de Alessandra Rojo de la Vega, utilizando también pues a una sobreviviente, una guerra sucia en contra de María Elena Ríos por parte de su agresor, eh, los dolores que se tienen que escuchar en el proceso de generar una iniciativa de ley con este tipo de particularidades, los desencuentros que tuve inclusive con mi equipo cuando estábamos redactando la iniciativa de ley, porque no todo es tan terso, ¿no? Regresábamos por la utopía. De pronto ya queríamos mandarnos todos muy lejos, ya. No queremos saber más nada del Congreso, de la ley, de la política, de la diputada, ¿no? La utopía nos hace regresar.
Entonces, es muy importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Eh, Me permito también ser muchísimo más transparente con ustedes, menos sería porque sé que estoy hablando con un público de confianza joven con el que puede sentirse identificado también con este tipo de cosas, porque muchas veces son muy duros con nosotros, con nosotras, nosotros en otros espacios, ¿no? Y aquí pues espero que sea un espacio un poquito más casual y que no implica que sea menos importante. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera tener una intervención? Pues favor de alzar su manita por aquí. Si no, procederemos a dar lectura a las preguntas que nos enviaron cuando se registraron en el formulario. Vemos que por aquí hay una manita de Daniela Munido Olvera. A ver, Hola, sí, buenos días. eh, Les había anotado en el chat, pero creo que sí me escuchó. Lo que le había preguntado a la diputada es cómo podemos tener más, cómo podemos involucrarnos como mujeres en la política estudiantil. Lo que les daba de contexto es que en el tiempo que yo incursioné como consejera, pues sí sufrí mucha violencia política a razón de género. Entonces, unos consejitos, por favor, para no desanimarnos. Ya, qué duro. Yo justo no me quise exponer a ser consejera universitaria porque tenía mucho miedo de la violencia que, que podía yo pasar, porque finalmente cuando tú te lanzas a un espacio de representación vas a tener opiniones generalmente muy malas y son las que más importancia tú le tomas. Yo no fui consejera universitaria, pero cuando fui candidata a diputada local, me inventaron que yo era amante de una compañera, que me inventaron que yo me acostaba con el alcalde, me inventaron muchísimas cosas a nivel territorial, me llenaron de cartulinas, así que no era yo de Iztacalco cuando llevo toda mi vida viviendo en Iztacalco, pero mis vecinos me conocen desde chiquitita, eh, y a ver si este aprendizaje te puede ayudar, Daniel. Primero, yo lloré mucho, sufrí mucho cuando vi este tipo de pronunciamientos, porque yo decía, caray, ni me conocen y me están violentando de esta manera y yo tengo a mi novio y por supuesto que no soy amante de nadie y como que me clavaba en eso. Entonces hablé con una amiga y con un amigo que son como muy cercanos y entonces ellos me hicieron centrarme y entrar en razón y decirme, "Oh, a ver, Marce, o sea, es que esto estos ataques de violencia política en razón de género, los tenemos que denunciar, los tenemos que pronunciar y tienen que ser tu motivante para que ninguna mujer sufra y pase lo que tú estás pasando. Entonces suena muy duro, quizá, Daniel, lo que te voy a decir. Primero, no pasar este proceso sola y en segundo, no minimizarlo. Este tipo de cosas que nos dicen cuando estamos en espacios de representación, no los podemos minimizar. Tenemos que acuerparnos con compañeras y con compañeros organizados, con nuestra red de apoyo y no minimizarlos y denunciar que estamos sufriendo violencia política en razón de género. Y yo sé que muchas veces decimos, es que yo no quiero ser conocida por eso, yo no quiero ser una víctima. Y eso pasa no solamente en violencia política en razón de género, sino en casi todas las experiencias que hemos tenido con vecinas, porque hicimos de nuestro módulo como una casa violeta en donde también atendíamos a mujeres víctimas de violencia en razón de género, atendimos a muchas sobrevivientes de feminicidio, nos decían, es que nosotros ya no queremos seguir con la denuncia o no queremos iniciar con la denuncia porque yo no quiero ser una víctima. No quiero ser una víctima toda mi vida y no quiero que me conozcan por ser una víctima. Y muchas mujeres que estamos en la política y que tomamos la decisión de dirigir un proyecto, de estar en un espacio de representación, no queremos ser víctimas, queremos ser reconocidas, digamos, por la labor que estamos generando en nuestra comunidad estudiantil, en el parlamento, en nuestro territorio. Eh, pero quisiera también decirte, Daniel, que el minimizar por no querer ser etiquetada como víctima
apertura a que más mujeres sigan sufriendo este tipo de violencia política en razón de género. Entonces, es importante que no se minimice, que se acuerpe y que sí se denuncie y que también eh, partamos de eso para transformar otras cosas. Es decir, yo llegué y ganamos la candidatura bien, ganamos el distrito 15 con 20,000 votos más que el candidato alcalde, porque caminamos mucho, porque hicimos una brigada de puros jóvenes, porque ver a jóvenes haciendo política en territorio te reciben muy, muy distinto a que si vas en una brigada normal, y ustedes seguramente ya lo van de estar atestiguando, eh, pero digamos, pasamos de esta violencia política que yo sufrí cuando fui candidata a ganar con 20,000 votos más y después hacer una de las iniciativas de ley más importantes que se han hecho en esta segunda legislatura. Y todo partió por una reflexión en conjunto y colectiva que se hizo y porque no me ensimismé a mi dolor y mi sufrimiento y a super, ¿cómo decirlo? Como a sufrir un montón y no colectivizar ese dolor. Porque cuando estás en política también tienes que colectivizar esos dolores. Y les tiene que importar a tus compañeras y compañeros. Y a tomar posicionamiento sobre eso. Yo sí denuncié violencia política cuando fui candidata a diputada local y ahora ya nadie se acuerda de eso. eh, y nadie me ve como una víctima y nadie me revictimiza, eh, porque justamente el hacer esta denuncia, el colectivizar mi dolor, me permitió estar más tranquila y continuar con el proyecto, ¿no? Con lo que nosotras teníamos delineado, en pasar a otra cosa. Ahora es un proceso también. Yo me imagino que, que no es fácil, para mí tampoco lo fue, entonces también decirte que no estás sola y no sé aquí, pues compañeros, compañeras, estar generando esta solidaridad y esta sororidad con la compañera es fundamental para que ella pueda, pues pueda seguir incidiendo en su espacio, pueda estar también más tranquila y que pues para nada se minimice. Perdón por tanta vuelta y tanto rollo, pero espero, Daniel, que te sirva un poco este tip. Sí, muchas gracias, diputada. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta que quisiera exponer de viva voz? Bueno, en este caso vamos a proceder a dar lectura a las preguntas que nos dejaron en el formulario de registro. Aquí hay una que pregunta, ¿qué medidas debe de implementar el gobierno y los partidos políticos para hacer partícipes a las juventudes en la política? Ya, primero pienso que la agenda de las juventudes debe de ser interseccional, debe de estar en todas las agendas. No puede estar fuera de la agenda de derechos laborales, por ejemplo. Nosotros tenemos nuevas formas de trabajo, en tanto, por ejemplo, ahora estamos reunidos vía Zoom, pero ahora muchas reuniones y mucho trabajo es a distancia y no está regulado ese trabajo a distancia todavía. En segundo lugar, el tema de los derechos laborales es como bien importante que lo tengamos muy en cuenta, eh, porque nosotros y nosotras nos merecemos dignidad en nuestros trabajos, nos merecemos pensiones dignas, merecemos derecho a la salud, nos merecemos tener créditos para obtener una vivienda. Eso es fundamental. La eliminación del outsourcing me parece que es uno de los pendientes más importantes, no solo la regulación, sino la eliminación por completo del outsourcing, porque, por ejemplo, en los call centers que yo les mencionaba y que hemos trabajado con ese sector, tenemos un montón de focos rojos y de vulneración a los derechos laborales, principalmente a los jóvenes, porque se piensa que como es un empleo de paso, entonces vas a aguantar absolutamente todo y como estás estudiando y trabajando, pues necesitas ese trabajo. El segundo tema más importante que creo que es, bueno, no es segundo, sino el otro tema más importante es el tema de las becas.
me parece bien importante que tengamos becas para justamente estudiar y apoyos sociales para que nosotros podamos seguir construyendo nuestros sueños en un momento en el que pues tenemos dificultades económicas. Todavía los rezagos del neoliberalismo se dejan notar y somos hijos del neoliberalismo. No sé en qué década ustedes nacieron. Yo nací en el 96, entonces todavía a mí me toca como pues no tener vivienda, no tener derechos laborales, muy poco derecho a la salud, ¿no? Y pues los compañeros y los compañeros están igual. Eh, Otro tema importantísimo me parece que el INJUE, que es este Instituto de la Juventud o el INJUE, debería de elevarse a nivel gabinete, porque miren, es distinto cuando eres instituto a cuando eres secretaría. Cuando eres secretaría tienes nivel de gabinete, tienes también más posibilidad de hacer políticas públicas, que es lo que sucedió con la Secretaría de las Mujeres a nivel Ciudad de México, que era Instituto de la Mujer, y que con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando ella fue jefa de gobierno, se transformó a Secretaría de las Mujeres. Y entonces pudieron hacer una serie de políticas públicas como las lunas, que son territoriales, como las abogadas para las mujeres, como la línea de asterisco 765 para 24 horas estar atendiendo temas de violencia hacia las mujeres o temas de violencia familiar. eh, en fin, los senderos seguros, que también fueron una política pública muy importante. A mí me parece que necesitamos en los centros de estudio a nivel secundaria, bachillerato, universidad, hacer una gran caminos seguros para los estudiantes. Les voy a hablar, por ejemplo, de Iztacalco. Tenemos la Prepa 2, que está en la Carlos Zapata Vela, enfrente de Mujeres Ilustres, son colonias focos rojos en el tema de inseguridad y que tiro por viaje asaltan al estudiantado, tiro por viaje existen pues ahí asaltos con violencia. Caminas unas 4 cuadras y está un bachilleres que está en el centrito de la colonia Ramos Millán, que también es una colonia pesada. Y luego te cruzas Avenida Tezontle y está una secundaria. Es un centro ahí de escuelas y no tenemos senderos seguros todavía y lo hemos exigido mucho. Entonces, las secretarías tienen la posibilidad de generar senderos seguros para los estudiantes, para las juventudes. No queremos que se sufran más asaltos con violencia. Acaba justamente en el CCH de Naucalpan de existir un atentado contra un estudiante, un atentado porril que bueno, nos pronunciamos desde este espacio como fuera porros de todas las instituciones, de la UNAM, del Politécnico, de todos, ese cuerpo debería estar eliminado, pero ya, pero los senderos seguros también abonarían muchísimo a eso, ¿no? Entonces necesitamos tener una secretaría de los jóvenes, no solamente un instituto de las juventudes, y no necesitamos tampoco institutos con una estructura obesísima, porque eso es lo que pasó en el neoliberalismo, que se engordaron como muchísimo, se adelgazaron las funciones del Estado por un lado, pero la burocracia se engordó muchísimo porque se subespecializaba las responsabilidades, pero esto es lo que sucede a nivel de ejercicio. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me toca regar la plantita, pero solamente me toca regar esta plantita. La otra plantita ya no la riego porque ya le toca a la otra secretaría. Oye, pero la otra plantita se está secando. No, no, es que a mí no me toca, le toca a la otra plantita. Este tipo de respuestas que seguramente ustedes han escuchado eh, son propias de un sistema neoliberal y de una administración pública marcada con este tinte, la sobreespecialización o la subespecialización de estas áreas de trabajo. Entonces necesitamos también reformar a las instituciones de la juventud para que esto no sucede, para que tengamos interseccionalidad en todas las áreas. Y me parece que también una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es exigir en nuestro partido político, en nuestros partidos políticos de izquierda, que tengamos representaciones jóvenes en distritos competitivos. No basta con que existan muchos jóvenes disputando eh,
y que te pongan como candidato o candidata en un distrito de baja competitividad. Eso, sinceramente, es como darnos a tole con el dedo. No podemos permitir eso. Necesitamos tener compañeras y compañeros que nos representen en distritos en donde tenemos alta competitividad para asegurar así tener espacios en el Congreso. Iztacalco, por ejemplo, es un espacio de alta competitividad, son distritos de alta competitividad, pero tenemos a nuestros compañeros que ahora están haciendo una gran labor y una gran lucha en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo, y ahí están sembrados nuestros candidatos jóvenes, pero ahí Morena no tiene tanta competitividad como puede tener en Iztapalapa, en Iztacalco, en Gustavo Madero, en Xochimilco. Estoy hablando a nivel Ciudad de México porque pues es la realidad que nosotros tenemos, pero a nivel nacional, pues seguramente también habrá municipios, estados en donde ustedes digan, bueno, aquí Morena nunca ha ganado. eh, y ahí pusieron al compañero joven. No podemos seguir permitiendo eso. Tenemos que exigir a nuestros partidos y unirnos como juventudes a nivel nacional para exigir representación en nuestros distritos y a su vez exigirle a nuestros candidatos jóvenes que atiendan una agenda de las juventudes, que no se pasen por el arco del triunfo, pues estas agendas, que atiendan principalmente a los jóvenes y que sus equipos sean de jóvenes. Eso es algo también que debemos estar peleando. Es un reto. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes porque así además me siento como muy cómoda. Entonces, todos mis compañeros son jóvenes. Digamos que el más mayor ya tiene 32 años y de ahí todos van hacia abajo y todos tienen una responsabilidad muy importante. También eso es muy importante, que no juvenemos a nuestros compañeros nosotros mismos, que les confiemos esa responsabilidad, que asumamos que hay un proceso de aprendizaje colectivo, que no nos desesperemos. Eso también es importante. Y bueno, finalmente creo que necesitamos generar espacios de vinculación con compañeras y compañeros que realmente tengan la posibilidad de decidir. Por ejemplo, nosotros solemos hacer congresos, encuentros de jóvenes, ¿no? Pero parecen como muy aislados. Y nosotros decimos, bueno, vamos a invitar a algunos personajes de política pública a la Secretaría de Gobernación, a tal, para que pues se presente. Casi siempre mandan a sus representantes. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos cambiar la forma en la que estamos pensando cómo hacemos nuestros espacios de discusión y de incidencia. Tenemos que generar un espacio en donde obligatoriamente tengan que asistir aquellos que son los tomadores de decisiones. Y eso solamente se logra de dos maneras, o generando una gran movilización de las juventudes en las calles, que estén en territorios, que estén en el casa por casa, que estén vinculándose con más jóvenes, o existe una manera como más cerrada con los que ya estamos inmiscuidos, con nosotros, nosotras, nosotres, en donde obliguemos por la vía institucional a que estén ellos presentes, que se nos escuche y que además se le dé seguimiento a nuestras demandas, porque no basta con tener solamente una mesa, sino que se le tiene que dar seguimiento. Entonces, esos mecanismos ya están, digamos, de alguna manera regulados en nuestras legislaciones a nivel federal, a nivel local. Tendrían también que revisar ustedes sus legislaciones locales para ver cómo están, pero ahí están las herramientas. Entonces, también necesitamos utilizarlas y darnos hacernos valer, como se dice, para que se tome con total seriedad la agenda de pues las juventudes y que sí pidamos que se interseccione en todo, ¿no? Entonces, ojalá que de este espacio salga una iniciativa así para que ahora que estamos en un proceso de coyuntura electoral y de cambio de gobierno, eh, no de cambio de siglado de gobierno, esperemos, en Ciudad de México, sino que se mantenga la transformación y se profundice, pero que sí podamos tener un espacio con los secretarios, que van a ser los secretarios de la Ciudad de México, o con los secretarios a nivel nacional, con los que van a estar en el gabinete de la doctora Claudia, para que, digamos, aquí está nuestra agenda. Yo les voy a compartir un documento que nosotros hicimos, y ya con esto cierro, que hicimos en este periodo de intercampaña, pero que se nutrió muchísimo con toda esta experiencia que hemos tenido en este camino,
donde hicimos varias consultas y participaron el Gabinete de Juventudes con Clara, pero varias compañeras y compañeros militantes de Juventudes Morena y de Juventudes del PT y de otras organizaciones, y entregamos un decálogo, son 10 puntos de las juventudes. Salud, que tiene que ver con derecho a la salud y salud mental también, que es una de las cosas que nuestra generación ha puesto en el centro de la discusión. Colapso climático, derechos laborales, derechos humanos y agenda de las mujeres en cuanto a acceso a la justicia, seguridad, educación, movilidad, legalización del cannabis, que esa es otra de las discusiones sí fuertísimas que tenemos, cómo sí, cómo no, cómo le entramos a la discusión, porque las adicciones no deben de ser tratadas como se trataban en los 90 o como inclusive desafortunadamente hay políticas públicas que son criminalizantes aún hoy en día para las juventudes que son consumidoras de alguna sustancia psicoactiva o de otras sustancias, ¿no? Entonces, hemos hecho un decálogo, yo les voy a pasar ese documento para su revisión. Afortunadamente, la compañera Clara Brugada tomó varias de las iniciativas que nosotros estábamos proponiendo eh, y están ya integradas en su gobierno. Por ejemplo, ustedes saben el tema de Alas para los Jóvenes, que es un apoyo que se nos va a dar a los 25 años para que pues nosotros en ese momento en el que dejamos de estudiar y tenemos que buscar un trabajo, queremos ingresar a una maestría o no nos gustó nuestra carrera y tenemos una crisis existencial y no sabemos qué hacer, pues no estemos tan presionados con el tema laboral y no caigamos en estos empresarios manchados, mala onda, que solamente están buscando cómo nutrirse de la explotación laboral y de la vitalidad de los jóvenes para seguir enriqueciéndose, sino que nosotros también tengamos pues ese colchoncito y no estemos tan vulnerables, ¿no? Además, ella hizo que la política pública fuera más de emancipación social y ya no solamente de inclusión social, lo cual es también muy, muy importante el tema de los apoyos en el tema de transporte y de movilidad para que los jóvenes tengamos una tarjeta y donde podamos pues movernos con mayor facilidad porque pues muchas veces gastamos muchísimo dinero transportándonos. Ustedes saben que en Ciudad de México está concesionado el transporte público y que es más barato, pero no por eso al final del día no implica un impacto en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces ahora también está ella proponiendo como una tarjeta universal de apoyo a los estudiantes y a los jóvenes en general para que pues podamos movernos, continuar y profundizar con los jóvenes unen al barrio, que es un programa pues importante para aquellos jóvenes que no están estudiando y que no han accedido a educación media superior, el tema del examen del Comipems para que no existan más rechazados, o sea, ella tomó varias propuestas, pero hay pendientes ahí que tenemos a nivel federal y entonces estaría buenísimo que ustedes nos ayuden a impulsarlos y a generar estos espacios de incidencia real para que pues podamos ir avanzando en consensos con nuestros gobiernos sobre las necesidades de los jóvenes y que no nos vengan a imponer la ocurrencia 3000 que nosotros pensamos que los jóvenes han de querer esto, no, no, aquí estamos los jóvenes para decir qué es lo que queremos. Muchísimas gracias, Marce, por tu tiempo, por tu disposición, por compartir tus saberes y tu trayectoria con todas nosotras, nosotros y nosotres. Nos es muy valioso que ocupes parte de tu tiempo para compartir con nosotras y nosotres, que muchos de los que estamos aquí, pues estamos interesados en la política, algunos recientemente encontraron este interés, algunos buscan respuestas en medio de este panorama electoral, entonces el hecho de compartir contigo nos es muy valioso. Agradecemos también a las personas que se conectaron, que tuvieron interés, que nos dejaron sus preguntas en el chat, en el formulario, y les recordamos que vamos a seguir haciendo este tipo de eventos de forma permanente los sábados a las 12 con distintas personas invitadas que desde su trayectoria y desde sus experiencias pues pueden abonar a que tengamos una formación política muchísimo más amplia, crítica y, y sensible. Entonces, Marce, muchísimas gracias de nueva cuenta. Pueden seguirla en sus redes sociales, comparte contenido muy interesante acerca de su trabajo
en el Congreso de la Ciudad de México, pueden darle seguimiento ahí también a su iniciativa de la ley Malena, al contacto que tiene con las personas activistas. Y bueno, sin más, no sé si tengas un comentario final para la audiencia. Pues primero, muchas gracias por este espacio que nos aperturan. Siempre es como muy, muy bueno tener espacios de diálogo, de discusión. Yo espero que no sea la última vez que nos inviten. Ojalá que podamos tener también conversaciones acerca del tema de qué es la política, ¿no? Con herramientas teóricas. Yo soy muy de formación política, entonces, este, yo les invito a que ahora que ganemos las elecciones el 2 de junio, nos reaglutinemos. Siento que vamos a tener un espacio como de una semana o 2 semanas para descansar porque pues muchos estamos ya así súper cansados, cansadas y necesitamos también descansar y recrearnos, estar con nuestras familias, salir de vacación, ponernos al día con nuestros exámenes, lo que sea. Pero después de ese espacio, poder reaglutinarnos y pensar en una agenda a nivel nacional y a nivel local para los jóvenes y acciones en las universidades, en las preparatorias, en el partido, hacer nuestra propia... sé que tenemos ya un Instituto Nacional de Formación Política, pero generar quizá esa vinculación para tener una escuela de formación política de jóvenes en varias escuelas. Creo que sí debemos de seguir siendo el semillero que convenza a estas generaciones que la política no es esto que nos han vendido que es, que la política sirve para transformar y que Movimiento Ciudadano no es lo nuevo de la política, que es más bien eh, digamos, es la vieja política con una nueva cara, ¿no? Pero que aquí los jóvenes deben de construir la nueva política. Y pues nada, ponerme a sus órdenes como siempre y muchas gracias por este sabadito caluroso de conversación con ustedes. Gracias, Marlene, por la invitación. Un gusto volver a verte, por cierto, y a todas, todos, todes. Muchas gracias de nueva cuenta y recuerden, por favor, llenar su registro de asistencia para estar al pendiente de las nuevas actividades y hacerles llegar su constancia de participación. Gracias, Marce, y gracias a todos. Tengan un excelente sábado.